un cordero, un asteroide y un principito que parece muy sabio. Todo esto nos ayudará a aprender español de forma divertida y sobre todo práctica. Hola, soy Ana, bienvenidos a otro video. Y me acuerdo muy bien que cuando era niña leí El Principito y me fascinó. Y seguramente ya has leído o escuchado este libro. Y hoy, después de muchos años, lo leeré de nuevo, pero esta vez para aprender español junto con ustedes. Así que en este video vamos a descubrir palabras, expresiones y también secretos del libro que nos ayudarán a mejorar nuestro español de manera mucho más sencilla. Además, te voy a dejar el PDF en la descripción para que puedas leerlo cuantas veces sean necesarias. Y por lo pronto vamos a comenzar. Cuando yo tenía 6 años, vi en el libro sobre la selva virgen. Historias vividas, una grandiosa estampa. Representaba una serpiente boa comiéndose a una fiera. La serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Hago una pausa. Presa es el animal que es cazado por el otro que usa para alimentarse. También tenemos la palabra masticar. Masticar es la acción de deshacer un alimento en la boca con los dientes. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Trazar significa dibujar líneas, diseñarlas o también para planear algo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Los mayores siempre tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Magnífica la utilizamos cuando queremos decir que algo es excelente, maravilloso o de gran calidad. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Desilusionado lo utilizamos cuando perdemos la ilusión o la esperanza. Y por ende viene también lo que sentimos como el fracaso. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas y es muy fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. La palabra incapaz es cuando no tenemos la habilidad, la fuerza, el conocimiento o los medios necesarios para hacer algo. Vamos a continuar. Así que tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y en efecto, hago pausa aquí con la palabra efecto. En efecto, la usamos de una manera formal de confirmar, como decir sí, exactamente o así es. Continuamos. Y en efecto, la geografía me ha servido mucho. Al primer vistazo puedo distinguir perfectamente China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Nuevamente hago pausa. Al primer vistazo se refiere a la primera impresión que tenemos de algo cuando lo miras rápidamente, sin necesidad de que estemos entrando en detalles. Pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1 que he conservado siempre.
Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaban, es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas, poniéndome a su altura. Les hablaba de su mundo, del bridge, del golf, de la política y de las corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Hasta aquí voy a hacer nuevamente la pausa. Parecer lúcido significa mostrarse con una claridad mental, consciente también, entendiendo todo lo que ocurre a nuestro alrededor. También vemos la palabra abstenerse. Significa no decir o no hacer algo voluntariamente, es decir, contenerse para evitar de participar en la acción. Vivía así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente. Hasta hace 6 años, cuando tuve una avería en el Sahara, algo se había estropeado en el motor de mi avión. Cuando viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues mi sorpresa cuando al amanecer despertó una vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Hago nuevamente la pausa. Estropeado describe algo que ya no funciona, algo que está roto, dañado o en mal estado. Cuando utilizamos la palabra me dispuse, en este caso él se dispuso, está expresando el momento en el que se prepara o se decide para empezar una acción. Me puse en pie de un brinco, frotándome los ojos. Miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original. La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Gravemente, en este sentido, utilizamos mostrando atención, concentración o importancia en la actitud o en la expresión. En este caso, es la expresión, porque había una mirada muy fija. Miré fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté, «¿Pero qué haces tú aquí?» Y él repitió suave y lentamente como algo muy importante. «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una pluma. Recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar. Contravenir significa actuar en contra de una ley, una norma, regla o una orden moral o social. No importa, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto al oírle decir, no, no, no quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo,
Este está muy enfermo. Por favor, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió gentilmente con indulgencia y dijo, ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado como los anteriores. Es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y dije, esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. La palabra impaciente la vamos a utilizar cuando alguien no puede esperar y siente mucha ansiedad o nervios porque quiere que algo pase ya. La palabra desmontar significa ir quitando las partes de algo que ya está armado. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. ¡Oh! Es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesite mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tanto. Ah, se ha quedado dormido. Así fue como conocí al Principito. Necesité tiempo para comprender de dónde venía. El Principito, que siempre insistía con sus preguntas, no parecía oír las mías. Fueron frases al azar las que poco a poco me fueron revelando sus secretos. La palabra al azar es hacer algo sin plan, sin tener un orden, simplemente ir haciendo las cosas de manera casual. Me preguntó, ¿qué cosa es esa? Esa no es una cosa, es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Después añadió, entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Esa pequeña luz iluminó un poco el misterio y le pregunté, ¿tú vienes de otro planeta? No me respondió, solo movía la cabeza lentamente, examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo a mi cordero y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó eso de la palabra examinador. Significa mirar algo con atención para entenderlo, revisarlo o descubrir los detalles. Hundió significa meter algo en lo profundo o caer en un lugar. La palabra ensueño es un estado parecido a soñar despierto, es decir, dejar volar la imaginación y la fantasía. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? Después de meditar silenciosamente me comentó, lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puedes servirle de casa. Sin duda. Y si eres bueno te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Estaca es el palo que se clava en la tierra, que muchas veces es justamente para sostener algo o marcar un lugar. En este caso ellos querían sostener al cordero. Si no lo atas, se irá por donde sea y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces el Principito señaló con gravedad. No me importa. Mi tierra es muy pequeña, agregó quizá con un poco de melancolía. La palabra melancolía es una tristeza tranquila, un sentimiento de nostalgia y al mismo tiempo una reflexión triste. A donde vaya no puedes ser muy lejos. De esta manera supe otra cosa importante. Su planeta era apenas más grande que una casa. Esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter,
Marte, Venus, a los cuales les ha puesto nombre, existen otros muchos centenares de ellos, tan pequeños que a algunos es difícil distinguirlos aún con la ayuda de los telescopios. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del Principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo ha sido visto por una vez, por un astrónomo turco en 1909. Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó por su extraña manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo a vestir a la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro congreso, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento y cómo lucía un traje muy elegante. Todo el mundo aceptó su demostración. A los mayores les gustan mucho las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales como ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? O si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio, preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocer. Si a una persona mayor le decimos, hay una casa preciosa de ladrillos rosas con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado, no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones de pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh! ¡Qué hermosa es! Hace ya 6 años que él se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio, y si uno se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras y los números. En fin, es posible que me equivoque sobre algunos detalles importantes, pero habrá que perdonarme ya que mi amigo no daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que ya sea un poco como las personas mayores. Espero que te haya gustado muchísimo este video y no olvides que puedes tener acceso al PDF para que puedas seguir practicando. Nos vemos muy pronto. Besos. Adiós.